había un aumento sostenido, ¿cierto? Y ahí el 2006 es un periodo que es crítico y que empieza a mostrar una nueva tendencia en la educación superior chilena, en la que año a año la matrícula total de la educación superior empieza a aglomerar un conjunto de estudiantes bastante significativo respecto a la tendencia que venía trayendo hasta el 2005. Y esto de alguna forma también ha permitido que este crecimiento haya también alcanzado, o más bien como que hayan logrado que ciertos estudiantes que no participaban tradicionalmente de este nivel pudieran acceder, ¿cierto? Estudiantes que en este caso eran estudiantes que pertenecían a sectores socioeconómicos excluidos de este proceso. Pero hay una problemática, ¿cierto? Que todos lo sabemos, que este crecimiento o esta puerta de entrada para estos estudiantes no permitió ciertos mecanismos de inclusión para que estos estudiantes tuvieran la posibilidad de continuar sus estudios de manera, digamos, permanente, sin tener algunas cortes entre medios. Y eso es un punto que hay que recalcar y también de alguna forma habla un poco también de por qué el PAS existe, ¿cierto? No te preocupes, estoy... Todas estas posibilidades de acceso a la educación Sí, es superior, la ¿cierto? presentación de una tesis. Yo silencio aquí mi micrófono para no... Hay un micrófono y parece ahí abierto. ¿Sí? Hola, hola. No. Seguimos con la presentación. Entonces, como les comentaba, se amplió la posibilidad de acceso, pero esta posibilidad de acceso que fueron posibilitadas, ¿cierto?, por algunos mecanismos financieros que claramente no fueron los más correctos, si queremos hablar en términos de inclusión desde el punto de vista integral, ¿cierto? No permitieron, ¿cierto?, que estos estudiantes de perfil socioeconómico pertenecientes a sectores socioeconómicos, digamos, desventajados, tuvieran la posibilidad de terminar sus estudios y de permanecer en los estudios en una trayectoria más o menos, lineal, ¿cierto? Entonces aquí hablamos que el 70%, por ejemplo, de los estudiantes del año 2011 eran los primeros de su generación a nivel familiar. Entonces, de alguna forma eso demuestra que ese componente de acceso sí fue permitido a estos jóvenes que no estaban accediendo y familias pertenecientes a familias que no estaban accediendo tradicionalmente a este nivel. Pero claro, la permanencia es un problema de este sector. Y aquí, por ejemplo, hay una cifra que es del año 2009, pero que también se repite el resto de los años, que la permanencia de los estudiantes de primero y segundo quintiles en verdad disminuye considerablemente, el 40% en el primer año y el cuarto año un 14%. Y eso de alguna forma es una problemática compleja, si queremos hablar desde el punto de vista de la equidad y también desde el punto de vista de la educación en base a derechos, ¿cierto? Que me parece que es lo que nos convoca también y lo que nos ha convocado la discusión en las últimas décadas respecto a política educativa. Y aquí en el año 2014 tenemos este significativo invento, o más bien como una posibilidad de tomar ciertas prácticas y transformarlo en algo más o menos parecido a una política, ¿cierto? Y aquí nace el programa PAS. Es una protopolítica justamente porque es un programa que todavía existe como tal, y eso de alguna forma es un avance muy importante, ¿cierto? En términos de que el Estado por primera vez toma una acción concreta por la inclusión en la educación superior, pero también no es, digamos, lo ideal desde el punto de vista si queremos lograr que este programa se aloje como una política de continuo tiraje, y eso creo que hay que verlo también desde ese punto de vista como un desafío que lo tomaré un poco más adelante. Entonces, tomando el PASE como un referente a nivel de política educativa, o como protopolítica educativa, ahí nosotros con la tesis decidimos estudiar esta iniciativa de Estado, primero porque había una necesidad de entender una política educativa nueva que estaba ingresando al sistema educativo chileno, y que justamente desde el 2014 a la fecha habían una variedad de estudios considerables y muy potentes, en su mayoría enfocado en el componente de acceso a la educación superior, que es el componente que está más bien en el acompañamiento de los estudiantes, en su trayecto en universidades, centros de formación técnica, ¿cierto? Pero habían pocas miradas respecto a lo que estaba ocurriendo en la implementación de este programa en el componente PEM, que es el componente de preparación de la enseñanza media. Y
una tercera, digamos, necesidad también tiene que ver con que esta tesis lo que buscaba generar era relevar las voces y las percepciones de los actores escolares sobre la implementación, en el sentido de que es desde el punto de vista me parece a mí, creo que desde el punto de vista de una política educativa que también se enmarca en lo que es, o más bien que releva la importancia de una educación basada en los derechos, es sumamente relevante que esta política también se entienda y que se evalúe en función también de lo que pueden decir los actores de las escuelas, ¿cierto? En este caso son profesionales de la educación, directivos, profesores, docentes, y también queda como desafío, por supuesto, ver o más bien qué relatos, qué impactos tiene esta política o este programa en los estudiantes, ¿cierto? Y eso es un desafío que más adelante lo conversaré. Y finalmente renovar la mirada digamos, de este gastado sistema de acceso a la educación superior, que vimos que en el último año, al momento de rendir la PSU, fue bien complejo, y que de alguna forma también tensiona lo que hoy día existe actualmente como sistema de acceso a la educación superior. Y en ese sentido, el PASE puede también entregar luces también de cómo poder mejorar y potenciar un sistema de acceso que también reconozca las diferencias de los estudiantes, de orígenes y de talentos, ¿cierto? Seguimos con el marco teórico y la metodología usada de esta tesis de investigación. Como punto de partida, ¿cierto? Lo que hice en esta tesis fue tomar un referente de política educativa a nivel mundial, ¿cierto? Que es Fullan y Stiegelbauer. Ellos, de alguna forma, en su obra, hablan de la importancia de que las políticas educativas sí o sí tienen que hacerse con la mirada de los actores escolares, con la mirada subjetiva, con sus relatos, con sus testimonios, porque de alguna forma estos autores dicen que la política educativa siempre tiene una falla, o más bien tiende en los países a desarrollar ciertas fallas. Y la falla más recurrente que ha encontrado en distintos estudios de casos es que la política educativa se hace solamente desde el nivel central, ¿cierto? Con muy buenas ideas, por supuesto, pueden haber muchas muy buenas ideas, pero se implementan sin considerar esta mirada, ¿cierto? La mirada de los actores, y ahí se produce un problema de descalibración, ¿cierto? De lo que en teoría existe a nivel de política, pero eso sin considerar lo que es la bajada, y lo que la bajada, y más bien cómo esa bajada se va reproduciendo. Eh, y eso es como punto de partida, y dejé la tesis más o menos de una frase que me parece, digamos que es fundamental, elemental para entender el desarrollo de mi tesis, y cómo yo también tomé esta bandera desde el punto de vista teórico, pero me parece que es teórico, pero también de alguna forma es político, y tiene que ver también con el desarrollo de una política educativa mucho más integral desde el punto de vista de la implementación, considerando las miradas, por supuesto, de la escuela, del liceo. Y para efectos de esa premisa, hay dos implicancias en este estudio, y también en lo que defienden los autores. Primero es que resulta necesario crear infraestructura y procesos que permitan involucrar a los docentes. Y en este sentido, de alguna forma, los nuevos programas, las innovaciones o cambios educativos, sí o sí tienen que, de alguna forma, entender, recoger estas concepciones y entenderlas a profundidad. Y la segunda implicancia, ¿cierto?, a nivel de política educativa, es que se necesita estudiar los significados, concebirlos y dotarlos de un sentido profundo, como les mencionaba, y que ese es el gran desafío que tiene la política educativa, yo creo que de muchos países, y sin duda el nuestro también creo que es un desafío importante, sobre todo cuando tenemos sistemas educativos que son altamente institucionalizados, burocratizados y basados en estándares. Eso yo creo que varios de los que hemos estado trabajando en educación en el último tiempo, y por años también hemos corroborado esa realidad institucionalizada, burocratizada, y una exigencia e incentivo a los altos estándares. Y en esa propuesta, en ese marco, digamos, Fullan y Stiegelbauer, en su obra El cambio educativo y guía de planeación para maestros, ahí abordan los elementos claves que se asocian al éxito de la implementación, considerando la premisa que desarrollé anteriormente y las dos implicancias. Y en esta obra lo que hacen es tomar un modelo de análisis de implementación de cambios educativos desde la mirada subjetiva de los actores escolares. Aquí muy resumidamente voy a hablar de esto, porque es una tesis, o sea, más bien el marco teórico de estos autores
es bien extenso, y yo utilicé, digamos, todas las categorías que desarrollaron ellos para entender los cambios educativos desde esas premisas. Y ellos proponen que para estudiar el éxito de implementaciones de cambio educativo hay que de alguna forma entender este modelo y aplicarlo al análisis de la implementación de ese cambio. Y en esa implementación ellos reconocen que hay 9 dimensiones que hay que sí o sí mirar en estos cambios educativos. Aquí están desarrolladas las 9, no les voy a comentar en detalle de qué tratan cada una de ellas, lo voy a dejar para el final para hacer el enganche con los resultados de lo que encontré en la tesis, para que tengamos ahí de inmediato el matching entre la teoría y lo que fue pesquisando en la investigación. Pero esas son, digamos, las 9 categorías que ellos definen fundamentales para entender cambios educativos desde la mirada de los liceos, de la mirada de los profesionales de la educación, de la mirada de los directivos, respecto al éxito o no de una implementación de una política, cambio o innovación en educación. En ese sentido, el objetivo del estudio de esta investigación que pude desarrollar fue indagar las percepciones de equipos directivos y profesionales de la educación, de establecimientos educacionales asociados al PASE de 2 universidades públicas sobre la implementación del componente PEM a partir de los factores de éxito en los cambios educativos, de Fulham, por supuesto, propuesto por Fulham y Stiegelbauer. Y aquí quiero, obviamente, me imagino que sabrán cuál universidad es una de las que utilicé para entender este modelo. Y hablar un poco de la selección de estos casos de estudio. Abordé, como les decía, 2 universidades. Para efectos de la investigación, una universidad, le vamos a dominar Universidad A, y para eso le aplicamos ciertas entrevistas en profundidad a los actores de esa universidad, y también el foco también de esta tesis, por supuesto, tenía que ver con entender y poder indagar estas percepciones, las miradas subjetivas de los actores de los establecimientos educacionales, y para ello utilicé más bien como pude hacer un trabajo de campo en establecimientos educativos científico-humanistas y uno técnico profesional, por universidad. Entonces, para entender un poco el tema de la selección de casos, al equipo técnico de la Universidad A pude trabajar una entrevista a un profesional de ese equipo, que eso nos sirve para entender más o menos el contexto en el que la universidad emplea su modelo de implementación, y justamente la segunda partita tiene que ver con poder mirar entender la implementación del programa PASE en ese marco, pero desde la mirada de los actores escolares, profesores, profesoras, directivos. Y ahí están desagregados los casos, no sé si alcanzan a ver mi cursor, pero aquí están desagregados los casos por establecimiento. Entonces, en total se desarrollaron 15 entrevistas en este estudio, de las cuales, como les comentaba, la mayoría son profesores, profesoras, contrapartes oficiales PASE, que en algunos casos son directivos y en otros casos son orientadores, orientadoras. Entonces, en su mayoría son actores que pertenecen específicamente a establecimientos educativos de estos establecimientos. Y también para comentarles que son universidades, son universidades que están solamente acá en la RM, en la región metropolitana. Me hubiese encantado poder haber hecho esta mirada en otras regiones y poder haber entendido si es que hay diferencias a nivel regional, ¿cierto? Pero por una cuestión ahí de tiempos y ciertos recursos, ¿cierto?, que no pude hacer esa comparación, y me encantaría obviamente más adelante poder desarrollar una mirada comparativa entre regiones, que sería de verdad que algo muy interesante a desarrollar y desafiante. Les presento más los resultados de esta investigación muy brevemente. Primero comentarles que, como les decía, una primera parte de estos resultados tienen que ver con entender los modelos de implementación que tenían las universidades, ¿cierto? Y claramente habían distinciones respecto de las características de gestión organizacional adoptadas para la puesta en marcha del componente PEM en los establecimientos educacionales asociados a cada universidad, ¿cierto? Y en síntesis, creo que lo más relevante para estos efectos, que obviamente podemos conversar con más detalle al final, pero comentarles que en el caso de la Universidad A, que para estos efectos, como les decía, es la Universidad de Chile, hay algo interesante que pudimos ahí pesquisar, tanto para los
los profesionales que están a cargo de la universidad, digamos, de la implementación de este componente en la universidad A, y con los actores escolares que están asociados a esta universidad. Y es que se ha instalado, y también hay una percepción de los actores escolares en el que otorgan que el proceso de implementación del PEM se ha hecho de manera personalizada a los liceos, ¿cierto? Y que eso de alguna forma ha podido ser más o menos determinado también, porque esta universidad agrupa un número de colegios que puede ser un poco más pequeño respecto de la B. Son 7 establecimientos educacionales, y eso es una diferencia fundamental, ¿cierto? Y que en este estudio apareció como algo relevante desde el punto de vista de la gestión organizacional, pero también del punto de vista de los actores, como les decía. En la Universidad B, por lo contrario, más bien existe como una dificultad de instalar un modelo personalizado, justamente porque aquí el número de liceos con los que se asocia esta universidad es muy grande respecto a la. Son 27 establecimientos y además se reparten en 2 regiones. Y eso creo que se ha levantado como una alerta respecto a estos modelos de gestión organizacional, porque de alguna forma el pase también a nivel de instrucción, más bien como de dirección de política educativa, se ha establecido un objetivo de trabajar personalizadamente este componente a los establecimientos educacionales, que se contextualice. Y claramente cuando uno trabaja con 7 establecimientos versus 27, hay diferencias que son sustantivas. Y que puede obviamente ser más o menos obvio, pero que en este estudio, comparando estas dos cosas, fue muy relevante, y que los actores escolares reconocieran esto fue de alguna forma bien potente, bien potente. Respecto al modelo también hay de gestión organizacional, el trabajo de la Universidad A, de alguna forma, ha impulsado un trabajo colaborativo en red con distintas unidades de la misma universidad, que eso ha permitido que este modelo PASE que implementa la Universidad A, respecto al componente PEM, tenga resignificaciones respecto a su objetivo, respecto a sus alcances, y eso también de alguna forma habla que esta gestión, digamos, colaborativa, en red, en distintas entidades que existen al interior de la universidad, ha sido muy potente, porque ha permitido correr las fronteras, ¿cierto?, de lo que podría significar el impacto de este programa. Y eso obviamente que a la mirada de los actores es algo muy positivo, muy potente. Mientras que la Universidad B se halló en un momento de consolidación de un modelo porque ha estado tensionado por dos momentos. Ellos tienen experiencias previas, ¿cierto?, con un modelo que se basa a través del propedéutico, pero el propedéutico, ¿cierto?, si bien es, digamos, la gran iniciativa que puede inspirar al PASE a nivel de política o iniciativa del Estado, eso igual genera tensiones cuando hay un propedéutico ¿cierto?, que está más o menos instalado, y que el PASE obviamente ya se instala como política, como programa, y empieza a exigir nuevos requerimientos, ¿cierto? Y ahí hay una tensión constante entre lo que son las exigencias de desarrollar habilidades, ¿cierto?, a través de este proceso integral con los establecimientos educacionales, versus también este proceso de cómo trabajar conocimientos específicos en cuanto a asignaturas, en este caso en general la matemática y lenguaje. Y eso ahí genera algunas complejidades que habría que mirar, o podemos conversar un poco más adelante. Ahora vamos específicamente a los resultados desagregados por categoría de marco teórico, como les mencionaba. Hay una primera dimensión de este marco teórico que tiene que ver con el factor necesidad. Y necesidad, Fulham y Stiegelbauer la entienden como una correspondencia entre el cambio y las necesidades prioritarias percibidas en la escuela. Y para efectos de la mirada de los establecimientos educacionales, hemos encontrado en ambos casos, en los liceos TP, HC de la Universidad A y de la Universidad B, que hay una necesidad que es congruente con los establecimientos, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, hay una correspondencia muy potente y muy cercana entre lo que se propone el PASE a realizar en los establecimientos educacionales y también respecto a lo que los establecimientos quieren para su proyecto educativo. Eso yo creo que puede ser algo que
yo creo que los profesores y directivos que están participando acá pueden mencionar mucho más esta idea, porque creo que esto de alguna forma ha roto la tradición, ¿cierto? De que muchas políticas o iniciativas del Estado no consideran digamos, los tiempos, las necesidades de los establecimientos, mientras que el PASE sí presenta cambios significativos respecto a esa relación, y que obviamente que en estos casos quienes posibilitan esta nueva característica lo hacen específicamente las mismas universidades. Y eso creo que hay que relevarlo desde el punto de vista de que es posible hacer acciones del Estado en sintonía con lo que los establecimientos y sus actores requieren. Y eso me parece que es positivo y que hay que valorarlo mucho. Y sin embargo aquí encontramos algunas diferencias respecto de qué significa el programa PASE a nivel de componente PEM en el liceo A, los liceos A, versus lo que puede significar en los liceos B. Entonces, primero, en los casos del liceo A, hay algo muy potente en el sentido de que la ampliación de expectativas que entrega este programa a los actores escolares va mucho más allá de lo que es el componente académico. Tiene que ver también con los temas vocacionales, ¿cierto? Tiene que ver con temas de formación, pero también tiene que ver con cómo el PASE también abre ciertas posibilidades de vida de los estudiantes, y que pueden ser diversas, y que pueden ser distintas, y que no necesariamente la trayectoria de la educación superior es la única. Acá pasa algo muy interesante, en el sentido de que la mirada no está solamente puesta en lo que es la trayectoria de la educación superior. El PASE tiene que ver con algo mucho más integral, con un proceso de aprendizaje que los actores reconocen, y que eso se ha instalado a nivel de, digamos, entre todos los actores. No ha habido diferencia ni entre directivos ni profesores, digamos, una concepción más o menos homogénea que se pudo pesquisar en los actores entrevistados de los establecimientos de los asociados a las universidades A, mientras que en los casos de los liceos B existe una ampliación de expectativas, sí, también en todos los actores, pero esta se rige mucho más a lo que es lo respecto al componente académico, ¿cierto? Al componente de que una vez salgo del establecimiento educacional tengo posibilidad de tener trayectoria hacia la educación superior. Y aquí se ven esas dos diferencias en estos dos modelos. Uno tiende a instalar un modelo mucho más pensado en distintas trayectorias de vida y de ampliación de expectativas de jóvenes, mientras que en el caso B está mucho más enfocado en lo que es expectativas académicas. Vamos al segundo componente, en claridad, es otro factor que dominan los autores en cuestión, y este componente habla de que de alguna forma este cambio educativo se tiene que explicitar hacia los involucrados sobre el qué y el quién de la implementación, y eso que tiene que ver específicamente con los objetivos y medios de este cambio, que eso a veces políticas educativas que son nuevas, proyectos innovadores, ¿cierto? Como puede ser el PASE. Eh, ¿Se escucha, cierto? Creo que sí. Correcto, se escucha. Ya, perfecto. Es que me aparece una pantalla acá que sea conexión inestable. Ya. Sigamos hablando de esta categoría de claridad. En los dos casos, como aquí también se pudo pesquisar que hay similitudes respecto a que en un principio la claridad de la implementación de este programa fue más o menos compleja, en el sentido de que había muchos ajustes entre el entendimiento del programa PASE para los actores escolares, ¿cierto? Y sobre los procedimientos para implementarlo. Eso yo creo que puede ser algo que pueda pasar casi siempre, sobre todo cuando son políticas, como les mencionaba anteriormente, cuando son nuevas, hay este desfase, ¿cierto? Hay ciertos como ajustes que se hacen en el camino, y que de alguna forma, en principio, hay como algunas, no conflictos, sino que hay algunos detalles que son sujetos a mejora en el principio, pero que en estos casos se resolvieron a la brevedad, y que fueron el protagonista, según los actores escolares, en esa resolución de implementación fueron las universidades, que también es potente también constatarlo acá. Pero aquí también encontramos dos diferencias respecto a los objetivos y medios que reconocen los colegios de la Universidad A versus lo que ocurre en los colegios de la Universidad B. En el primer caso, en los liceos de la Universidad A, detectamos que hay un componente, ¿cierto?, de acceso a la educación superior, que es lo que también de alguna forma desarrolla el PASE,
pero que se diluye, que queda mucho más abajo, ¿cierto? Porque se entiende que el proceso, que el modelo PASE de esta universidad eh, se orienta mucho más a lo que es un desarrollo integral de sistemas de aprendizaje y enseñanza, de los estudiantes, por supuesto, pero también de la comunidad docente. Y aquí hay algo muy interesante porque el modelo de la Universidad A genera una batería de procesos de formación docente digamos que te invita continuamente a que los profesores sean partícipes de la implementación de este modelo a través de su formación y de la puesta en práctica de nuevas didácticas y estrategias de enseñanza. Y eso creo que es clave en relación al tema de las creencias, que más adelante lo voy a retomar, pero que tiene que ver también con que el modelo tiene que ver con los estudiantes, pero también tiene que ver con el impacto que esta iniciativa desarrolla en los distintos actores de ese establecimiento. Es más bien un trabajo que se hace a nivel de comunidad escolar. Y eso claramente a nivel de política y a nivel también de gestión educativa nos parece mucho más sólido, ¿cierto? Porque hay toda una comunidad comprometida con la causa y con la gestión operativa, por si quiere decirlo así, del PASE. Y en el caso de los liceos que están asociados a la Universidad B, se identifica que la característica esencial del cambio tiene que ver con una ampliación de expectativas académicas y el reconocimiento del mérito escolar en el contexto del estudiante. Esto también tiene un poco parecido a lo que se vio anteriormente, en el que la Universidad B, más bien a los ojos de los actores escolares de estos liceos, es más bien pensada desde el punto de vista de la ampliación de expectativas académicas, de la trayectoria hacia la educación superior. Y claro, aquí el trabajo está mucho más enfocado en el estudiante, más que en poder tomar a otros actores de esa comunidad escolar. Vamos con el siguiente criterio, complejidad. Complejidad los autores lo entienden como una dificultad y extensión de los requerimientos de la implementación hacia las personas que participan en ella. Y en estos casos se ha visto que las problemáticas, digamos desde el punto de vista de la complejidad, en principio fueron más o menos demandantes, pero que también fueron resueltas por las universidades. Nuevamente, la presencia de la universidad acá en verdad es notable, pero sí, como les mencionaba anteriormente, hay diferencias, ¿cierto? Porque la complejidad también pasa por un tema de reconocer eh, qué tanto este cambio me ha permitido alterar ciertas convicciones didácticas. Y los autores sugieren que mientras más se pueda alterar esas convicciones didácticas, de manera positiva, obviamente, la política va a ser mucho más significativa. Y en el caso de la Universidad A, el modelo que reconocen los actores escolares es efectivamente un modelo que permite y que te intenciona directamente que hayan cambios y constantes transformaciones respecto a las didácticas y las estrategias de aprendizaje, ¿cierto? Y aquí lo que ofrece este modelo universitario, que en este caso es la Universidad de Chile, es que los proyectos ARPA, ABP y iniciativas de orientación vocacional son una diferencia notable, sustantiva, que hace que los profesores también tengan como procesos de reevaluación respecto a sus prácticas educativas y que eso también tiene consecuencias en sus creencias en educación, ¿cierto? Y eso, digamos, creo que es un componente pedagógico que esta universidad lo desarrolla de manera muy positiva. Y los establecimientos asociados a la Universidad B se exhiben alteraciones en las creencias, pero como les mencionaba, aquí también se sigue haciendo énfasis en la expectativa académica del estudiantado. Y sin embargo, aquí hay algo que se encontró como alerta, en el sentido de que en el caso de los colegios A y B, hay una pugna, porque de alguna forma este pase cambia las creencias, las expectativas de cómo se puede entender la trayectoria estudiantil, pero hay ciertos mecanismos que son paralelos al pase y que coexisten con el pase, que pueden jugar en contra también del desarrollo de esto que está desarrollando el pase. En este caso, por ejemplo, aquí hay en pugna, el objetivo del pase entra en pugna con lo que podría estar desarrollando los incentivos a los preuniversitarios, ¿cierto? Y el plan de escuelas de arriba del Ministerio de Educación, que son iniciativas que de alguna forma hacen énfasis en una vía más tradicional de acceso a la educación superior a través de la PSU y del puntaje de la PSU, ¿cierto? Y eso es complejo cuando tienes dos iniciativas del Estado que están
más o menos ahí rozándose constantemente y que se están contradiciendo también. Y en, los casos en varios casos de escuelas nos decían que eso era un desincentivo para que los estudiantes participaran de, por ejemplo, los talleres que PASE desarrolla en la semana o fines de semana, etc. Y eso pasaba, por ejemplo, en algunos ciclos que eran más complicados que la cuarto medio. En cuarto medio era más complejo que existieran estos dos dispositivos, porque de alguna forma los estudiantes pensaban que, según la mirada de estos actores, los estudiantes desertaran de las actividades PASE en cuarto medio porque veían más próximo que este futuro próximo de acceder a la educación superior lo podría definir de mejor manera este incentivo como a través de preuniversitarios o mecanismos similares. Entonces hay una pugna ahí que salió como algo alerta, como hay que mirarlo y hay que evaluarlo. Calidad y factibilidad es otra dimensión que tratan los autores, que se componen en dos subcategorías. La primera es que hay una fórmula para gestionar cambios mediante equilibrios entre la decisión política, las necesidades de los establecimientos y el tiempo para elaborar esas implementaciones. Y hay un segundo componente que tiene que ver con la posibilidad de hacer prácticos los cambios. Respecto a este equilibrio político e implementación, hay algo que es positivo, ¿cierto? Que tiene que ver con que el PASE, cuando parte, se da un tiempo para que sea piloto. Y eso, desde el punto de vista de la implementación, a ojos de estos autores, está bien elaborado, en el sentido de que permitió darse un tiempo de poder probar esta política antes de hacerla escalar masivamente, para evitar problemas, como ya sabemos, como otras iniciativas que han corrido ese riesgo, como, no sé, Transantiago, cosas así, que se implementan de un día hacia otro. Aquí ha habido un proceso mucho más de escalar de a poco, a poco. Y eso ha sido bueno de alguna forma desde el punto de vista de la calidad de la implementación. Y sin embargo, aquí hay algunas cosas que son interesantes de mirar desde el punto de vista de la factibilidad, porque los colegios, la mirada de los actores escolares, todos dicen que es factible, que es más o menos, los cambios pueden ser hechos de manera práctica. No es que se le exijan mayores recursos, mayores tiempos, o sea, se hacen, pero de alguna forma son posibles. Pero esa posibilidad de hacer esos cambios y de hacer prácticos esos cambios son digamos, en el corto plazo, en lo que están haciendo de un año a otro los establecimientos, ¿cierto? Pero hay un problema ahí de largo plazo que los establecimientos reconocen, y los actores de estos establecimientos reconocen, de ambos liceos, o sea, de ambas universidades reconocen que hay un problema de factibilidad de largo plazo en el que el Ministerio de Educación, ¿cierto? O más bien como que la visión que tienen estos actores respecto al PASE es que hay más bien una iniciativa que no se sabe si va a sobrevivir para siempre, ¿cierto? Y digamos que eso también pasa porque se concibe como programa, que año a año tiene que estar, digamos, siendo aprobado por ley de presupuesto, ¿cierto? Y este hecho es visto como algo muy negativo desde el punto de vista de todos los actores escolares, o sea, directivos, profesores, orientadores, todos me mencionaron que eso es una problemática que ellos ven de manera severa, y que a ellos obviamente esperan que esto más bien sea una política de largo aliento. Eh, y eso de alguna forma creo que puede tener ciertas consecuencias en lo que es la predisposición para implementar esos cambios. Y eso creo que hay que mirarlo desde el punto de vista de la política educativa del ministerio. Vamos a lo que es distrito escolar. Esa dimensión tiene que ver con una percepción de los historiales de cambio que ha tenido una zona, un distrito o una escuela en particular. Y para efectos de estos casos estudiados, en el caso de la Universidad A, y en la B también, se ha visto que el historial en general de cambios, que son impulsados obviamente a través del Ministerio de Educación, son más bien negativos, reconociendo que han sido iniciativas que han sido causadas a través de procesos atemporales y que muchas veces se imponen a la realidad escolar. Y eso es como una realidad que se vio en todos los establecimientos estudiados. También aquí no hubo diferencia en ningún caso, pero el PASE, como les mencionaba en un principio, ha generado un quiebre en ese tipo de relación, entendiendo que el programa PASE es del Ministerio de Educación, pero que lo implementan
las instituciones de educación superior, ¿cierto? En este caso, las universidades. Pero ese quiebre, de alguna forma, es interesante, ¿cierto? Porque, porque de alguna forma, como les mencionaba, predispone a los actores a implementar la política de una manera distinta. Se suman a la causa finalmente, valoran esta causa y la pueden desarrollar en el establecimiento educacional, digamos, con todas las personas y con todos los recursos necesarios. Vamos con el factor comunidad, que tiene que ver con el nivel de apoyo que tenga este cambio en los distintos miembros y estamentos del establecimiento educacional. Y aquí vemos algunas diferencias, ¿cierto? En el caso de la Universidad A y en el caso de la Universidad B, es que la Universidad A se ha desarrollado una tendencia, más bien como de atomizar el programa, o más bien la implementación del programa PASE en estos establecimientos, y eso de alguna forma puede ser complejo desde el punto de vista de cómo también involucramos y empoderamos a la comunidad con este cambio. Y aquí hay algo que se veía como una dificultad, no era algo que no ocurriera porque no había voluntad, sino más bien por un asunto de tiempos, que era también complejo de poder, por ejemplo, trabajar experiencias compartidas entre los docentes respecto al PASE, y también trabajar, por ejemplo, la implementación del PASE con otros estamentos que son apoderados y estudiantes inferiores a tercero medio. Y eso aparece como un tema complejo, que creo que hay que mirarlo desde el punto de vista del cambio, o más bien de la mejora de la política, del programa PASE. Y en el caso de la Universidad B, también pasa algo parecido. Hay una comunidad que se involucra, ¿cierto? Pero que en algunos casos también genera algunas sensaciones extrañas. Eh, Se generan frustraciones a ojos de los actores escolares, sobre todo los apoderados. Los estudiantes me imagino que también ocurre, pero en esta investigación apareció mucho que en los casos de la Universidad B, los apoderados presentaban cierta frustración cuando un estudiante quedaba fuera del cupo, por ejemplo. Eh, y también lo que ocurre en algunos casos de esta Universidad B es que también se complejizan algunos niveles de competencia para obtener el cupo. Entonces, claro, hay temas ahí relacionados con que una iniciativa que es altamente valorada, que eso no está en cuestionamiento, pero que todavía genera focos de tensión en algunos puntos. Respecto a la categoría de director, directora, esta se refiere al grado de liderazgo que tenga en el establecimiento educacional y el nivel de apoyo y activismo que tenga sobre el cambio a implementar. Y aquí vemos dos factores comunes que tienen que ver con que ambos establecimientos de las universidades de alguna forma acercan al directivo a la implementación. De alguna forma generan que el canal de retroalimentación y el canal de reflexión también del PASE, o de la implementación del PASE en sus escuelas, sea el equipo directivo. Cada uno tiene estrategias distintas. Los casos de los establecimientos A, en estos casos, la contraparte oficial del PASE de los establecimientos eran directivos. Entonces, de alguna forma, ahí de entrada generaba una cierta formalidad que permitía, o más bien intencionaba, que esta relación fuese más directa. En el caso de los colegios de la Universidad B, también participaban, pero no de manera tan formalizada, si se puede decir de esa forma. Pero sí se intencionaba que estos directivos fueran parte de una red de establecimientos PASE, donde pudieran generar instancias de reflexión y de evaluación respecto a la implementación del PASE, y eso creo que de alguna forma genera algo que es esperable desarrollar en la escuela, que finalmente los directivos se conviertan en agentes facilitadores, agentes que habiliten espacio al cambio, a la innovación en la escuela, y eso en estos dos casos se lograba. Directores muy comprometidos, muy empoderados con la causa PASE, y que puede estar facilitado obviamente por la naturaleza del PASE, pero también a través de este mecanismo. Este mecanismo funcionaba de manera muy positiva, y las entrevistas con todos los equipos directivos fueron iluminadoras en ese sentido,
todos empoderados con la causa y muy bandereados con lo que es PASE. Vamos con la categoría maestro, que es como, lo definen ellos como, hay dos dimensiones que se abordan acá, que es uno del estado psicológico de la persona, del profesor, mientras que hay otro componente que es más social, que tiene que ver con las interacciones que tienen entre ellos a raíz del cambio educativo. Y en ambos casos, obviamente que a las comunidades, los profesores mencionaban que están muy predispuestos y flexibles a hacer cambios, y que en el tiempo lo hicieron de esa manera, eh, pero hay algunas cosas que son interesantes de poder diferenciar entre uno y otro modelo. Por ejemplo, lo primero que se pudo encontrar acá es que la presencia o ausencia del enfoque de codocencia del modelo genera distintas predisposiciones en los casos estudiados. Y esto quiere decir que con presencia de dispositivos de codocencia en el modelo, mejora su evaluación por parte de los actores escolares. Entonces, de alguna forma, el modelo de codocencia puede jugar un rol fundamental digamos, en la manera en que se entiende la gestión de la implementación en los establecimientos educacionales. Y que eso, de alguna forma, hoy día lo pueden intencionar las instituciones de educación superior, generando distintas iniciativas y apuestas respecto a cómo se implementa el componente PEM en los establecimientos. Y acá encontramos otra cosa, que a excepción del caso de un establecimiento TP de la Universidad B, los establecimientos no desarrollan instancias formales de intercambio y de aprendizaje par. Y que eso, de alguna forma según también mencionaban estos autores, que el aprendizaje compartido también genera otra manera de entender el cambio, que otra manera también de poder difundirlo, pero más allá de la difusión tiene que ver con que el compromiso que genera esta iniciativa y finalmente es como una bola de nieve. Cuando tú trabajas de manera par, el PASE podría tener nuevas oportunidades también de desarrollo de los establecimientos educacionales, y que se podría incluso resignificar en la implementación, pero también se puede resignificar hacia la mirada de la comunidad docente. Y finalmente, a nivel de gobierno y agencias, que es otra categoría que definen estos autores, que es más bien como una congruencia entre reformas generales y las necesidades locales de los establecimientos, y la forma en que se introducen los cambios y se les da seguimiento, que eso es muy importante. Y aquí hablan de ellos de las relaciones mutuas procesales. Y más bien lo que mencionan ellos es que un cambio educativo tiene que ser sí o sí, más bien tiene que posibilitar que existan relaciones mutuas procesales. Es decir, que la entidad estatal sea un organismo que acompañe, un organismo que te genere cierta resolución de conflictos respecto a un cambio educativo. Y eso para los autores dicen que es fundamental que se pueda cumplir a nivel de política educativa. Y para efectos del PASE y para qué fue lo que encontramos en nuestros establecimientos, encontramos que efectivamente podríamos decir que existen relaciones mutuas procesales, pero esa relación mutua procesal es entre los establecimientos y las universidades, no con el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Educación es muy distinto. Todos los actores lo ven como un organismo que es muy lejano. Incluso en varios colegios me decían, oye, yo nunca me había dado cuenta finalmente que esto es del ministerio. Como que a los ojos de los establecimientos educacionales, finalmente el programa es impulsado, gestionado y posibilitado gracias a las universidades. El ministerio como que se ve algo medio difuso para los entrevistados. Y esto es complejo, ¿cierto? Porque hay cierta resolución, hay ciertas problemáticas o expectativas que tienen los establecimientos educacionales, que claramente son expectativas reales, son expectativas locales, de respecto a una implementación que no están siendo resueltas y que quedan ahí en terreno de nadie. Entonces, de alguna forma hay varias demandas en los establecimientos educacionales, como por ejemplo ampliar el porcentaje de ranking de notas, la cantidad de cupos en la educación superior, por ejemplo, aumentar la cobertura también en otros niveles que no sean tercero y cuarto medio, que pueden ser, por ejemplo, desde primero, segundo medio, o incluso puede ser entre séptimo y octavo para los colegios técnicos profesionales. Y esas demandas, por ejemplo, hoy día quedan en terreno de nadie. Las universidades, por supuesto, que las manejan, pero tampoco podemos gestionar mucho porque son ciertas
son ciertas atribuciones que dependen específicamente del Ministerio de Educación. Y eso es complejo a nivel de política, según la mirada de estos autores. Finalmente, para que comencemos las preguntas, a nivel de desafíos, según los resultados que encontramos, lo primero que se debe, aquí tenemos, claro, dos tipos o dos niveles de desafíos, uno que es a nivel ministerial y otro que es a nivel de gestión de las instituciones de educación superior. Sobre el primer nivel a nivel ministerial, es posible como recomendación o como desafío que se garanticen que las instituciones de educación superior puedan conformar modelos de implementación en base a redes funcionales. Y esto es una teoría, ¿cierto?, que están desarrollándola, si yo mal no recuerdo, la están desarrollando hoy día los servicios locales de educación. Y lo que está en juego en estas redes funcionales es que los establecimientos puedan ser acompañados desde el punto de vista técnico-pedagógico, pero que cuenten con esas condiciones financieras, con condiciones en recursos humanos, porque, por ejemplo, en el caso de las dos universidades, ¿cierto? Teníamos una universidad que puede gestionar el cambio con 7 establecimientos, y que claramente si uno lo compara con 27 establecimientos es una diferencia sustantiva. Pero si las universidades tienen distintas alianzas, distintos números con los que se relacionan, hay que generar que, de alguna forma, las dos universidades tengan cubiertos pisos mínimos, ¿cierto? Desde el punto de vista financiero, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y estas redes funcionales que estaría desarrollando el Servicio Local de Educación puede ser una posibilidad para entender el trabajo individual y en red con los establecimientos educacionales. Y eso el Ministerio lo podría generar, lo podría de alguna forma garantizar, definiendo lo que son las redes funcionales, pero también entregando las condiciones materiales para lograrlo de manera consolidada, ¿cierto? Una segunda recomendación o desafío es poder ampliar la intervención del PASE a todos los ciclos de enseñanza media del establecimiento y también permitir su flexibilización en otros niveles de carácter transicional. Como les decía anteriormente, para un colegio técnico profesional, un nivel transicional muy importante ocurre entre séptimo y octavo básico. Y es una trayectoria que estos colegios la definen de manera temprana. Entonces, de alguna forma pensamos que el PASE puede ser, de alguna forma, ampliar sus expectativas, ampliar de alguna forma ese trabajo de trayectoria de manera temprana. Y ahí nos parece, digamos, en este estudio me parece clave poder lograr que esa transición se cubra de manera integral desde lo que es ese nivel en séptimo octavo hasta cuarto medio. Son trayectorias, ¿cierto? Lineales, o sea, distintas, perdón, no son lineales. Pero de alguna forma, en séptimo y octavo básico se definen ciertas decisiones vocacionales que son fundamentales de atender y que el PASE podría de alguna forma generar algunas diferencias importantes. Hay un tercer desafío que tiene que ver con potenciar la articulación institucional entre el Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales, justamente para que exista este mecanismo de resolución de conflictos, de resolución de expectativas, de resolución de necesidades que tienen los establecimientos respecto a la implementación del programa PAS. Y aquí nuevamente insisto que los servicios locales de educación, a través de sus unidades técnicos pedagógicas, podrían ser un factor a mirar, podrían ser una organización a mirar respecto a cómo el PASE también se puede integrar a través de estos servicios locales de educación desde la mirada técnico-pedagógica. Eso creo que podría destrabar mucho lo que es la gestión, la implementación misma, pero también la necesidad también de ampliar este programa a nivel de política. Cuarto desafío, si bien los TDR hoy día de alguna forma recomiendan que los directivos sean participantes activos en el PASE, de alguna forma hay que asegurar que estos directivos sean la relación, más bien que ellos lleven la relación formal entre establecimientos y las instituciones de educación superior. De aquí también, repito, también a ciertas definiciones que los servicios locales de educación están haciendo a nivel técnico-pedagógico, en el sentido de que todo cambio, toda política, toda implementación educativa en establecimientos tiene que pasar por, en primera instancia, por el directivo o su equipo directivo.
Y aquí el PASE también deberá de alguna forma asegurar ese piso mínimo. Quinto desafío, se debe evaluar la pertinencia de mantener en paralelo lo que hace el PASE a través del componente PEM con otros dispositivos de apoyo al acceso a la educación superior que son más situados desde la vereda tradicional, como son los preuniversitarios o este plan de programa, este plan de escuelas arriba, ¿cierto? Es un tema que hay que ver, hay que verlo, hay que evaluarlo, porque desde lo que ocurría en los establecimientos, ¿cierto? Y también desde el punto de vista cultural puede ser bien contraproducente y podría jugar en contra de lo que el PASE se propone. Pasamos al quinto desafío, que tiene que ver con desafíos más a nivel de gestión institucional, más bien como promover que las instituciones de educación superior puedan considerar en sus modelos PASES una oferta metodológica atractiva de formación docente, pero que también sea relevante desde el punto de vista del desarrollo de habilidades, y que también sea pertinente respecto al tipo de enseñanza del establecimiento, es decir, si es TP o HC. Hay que mirar esas dos diferencias, y que las instituciones de educación superior, acá en el caso estudiado de la Universidad A, se pudo desarrollar, ¿cierto?, de manera diferenciada y de manera pertinente. Siete nivel de desafío, contemplar en los modelos de implementación de PASE de las instituciones ciertos espacios formales de trabajo en los establecimientos que promuevan la sociabilidad, la difusión y el intercambio de experiencias desde lo pedagógico entre la comunidad docente. Eso es clave, digamos, para la escalada dentro de la escuela, dentro del liceo, de lo que se propone el PASE, pero también lo que les comentaba anteriormente de la resignificación que puede tener esta iniciativa. Y para finalizar, el último desafío es contemplar en los modelos de trabajo de las instituciones de educación superior espacios donde se pueda trabajar con apoderados de distintos niveles para abordar temáticas vinculadas a la ampliación de expectativas. Yo tendería a pensar que eso se intenta mucho en los establecimientos, que también es complejo, y en esta instancia, sobre todo en lo que es trayectorias futuras, en lo que son expectativas, los apoderadas de los estudiantes son claves para trabajar la posibilidad de que los estudiantes también se involucren o que puedan pensarse en trayectorias distintas a las que puedan estar instaladas de base, ¿cierto? Porque me parece que en 3 liceos ocurrió mucho esto de que con los estudiantes se trabajaba muy bien la expresión de expectativas, pero había un quiebre cuando ellos llegaban a sus hogares, ¿cierto? Y los apoderados no están con esas expectativas. Y ahí hay un trabajo perdido, finalmente, porque el estudiante vuelve a su condición inicial, lamentablemente, y su expectativa se vuelve como a empequeñecer. Y eso, de alguna forma, las universidades, las instituciones de educación superior lo pueden contemplar en sus modelos de implementación. Finalmente, eso fue la tesis. Lamento si fue muy rápido, fue un desarrollo bien largo la tesis, tiene hartos resultados. Si hay algo que no quedó claro, podemos conversarlo ahora. Y nada, muchas gracias por este espacio y sigamos para adelante con esta iniciativa que es fundamental y maravillosa. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. Bueno, y ahora viene el momento donde podemos conocer cuáles son las preguntas del auditorio, de la audiencia participante, y voy a tratar de referirme a algunas en función de lo que me están comentando, y luego de eso vamos a tener un espacio donde podemos tomar la palabra y hacer algunas apreciaciones y compartir reflexiones. Entonces, voy a partir por Alfredo Echeverría, que nos hace dos preguntas. La primera tiene que ver con hacer una afirmación en torno en qué momento se hizo el estudio, o sea, la percepción indudablemente de los actores estuvo indagada antes del 18 de octubre y nos pregunta qué oportunidad se genera hoy día, donde él dice que con la eliminación de la PSU. Y después también Alfredo nos hace una segunda pregunta, en donde nos señala cuál es, de alguna manera, el plano de pugna que tú señalas que tiene el componente PEM con otros programas del Mineduc, específicamente nos plantea en cuarto básico. Me gustaría que te refirieras primero a eso y luego sigo con las preguntas de los demás participantes.
Perfecto. Voy con la primera pregunta. ¿Cuándo se hizo este estudio? Efectivamente, se concretó antes del 18 de octubre. Se desarrolló, digamos, toda la parte que el diseño metodológico y la estructura se desarrolló en el primer semestre del año pasado, y el trabajo de campo casi al finalizar el segundo semestre, o sea, el primer semestre y parte del segundo semestre. Pero todo se hizo antes del estallido, y posiblemente hayan nuevas percepciones a raíz de lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿cierto? Y aquí justamente, como menciona Alfredo, hay una oportunidad súper importante respecto al sistema de acceso que tenemos vigente hoy en día. Todos fuimos presentes, me imagino que los establecimientos vivieron un proceso, yo creo que un poco estresante, pero creo que de alguna forma es una crisis que era necesaria, digamos, de mencionar, una crisis necesaria de poder hacer sentir respecto a un sistema que está agotado, un sistema que sigue excluyendo, y que efectivamente no posibilita que las trayectorias sean equitativas para las personas, para los jóvenes, adolescentes. Y aquí, cuando miramos en lo que es el PASE, hay necesidad, obviamente, de todos los actores por ser incluidos en la participación de la sociedad, que en este caso se expresa a través de un acceso a la educación superior, pero que en verdad es un acceso a una sociedad, a una posibilidad de sociedad distinta, y que las personas tengan posibilidades de acceder a distintas esferas, sean sociales, culturales, educativas, laborales, y justamente el PASE posibilita eso. Creo que el efecto PASE es tan potente que te permite justamente cuestionarte ese enfoque tradicional de trayectorias de vida de las personas, y que aquí fue comprobado que era posible, a través de este modelo, que tú podías generar esas trayectorias o posibilidades para tú transitar en la vida en distintas esferas. El pase te lo da, efectivamente, y respecto a lo que es PSU, efectivamente hay que mirar que el sistema de acceso hay que verlo como un sistema, hay que verlo de manera integrada con distintos dispositivos. Puede haber o no puede haber una prueba más adelante que reemplace, que transforme completamente la PSU, pero sí o sí, la ventaja del pase, primero, o sea, además de todas las ventajas que tiene, es que de alguna forma es inclusivo, que reconoce distintos talentos, eh, pero que también de alguna forma reconoce digamos, la diversidad de intereses, y la diversidad de necesidades que tiene, y también esas las calibra. Entonces ahí creo que el pase podría, de alguna forma, en este nuevo sistema de acceso, podría tener más, no sé si más peso, pero podría tener cierta presencia eh, como mecanismo posible de acceder a la educación superior. Y sobre la pregunta de la pugna del componente PEM versus, decía Fabián, cuarto básico. Si yo dije cuarto básico, perdón, era cuarto medio. Pero sí, efectivamente hay una pugna. Por ejemplo, me mencionaban que, a ver, hablando de un establecimiento, me acuerdo que apareció, apareció que la participación de los estudiantes en tercero medio era muy positiva, aunque igual consideraban que era un poco tardía, pero de alguna forma era positiva. Los estudiantes podían participar, se sumaban, se motivaban, pero en cuarto medio había una caída considerable respecto a la participación. Eh, Porque en algunos casos los municipios, como son establecimientos, todos eran establecimientos públicos, los municipios tienen algunos convenios con preuniversitarios, y esos convenios con preuniversitarios le llegan como oferta a estudiantes de tercero y cuarto medio. Entonces, en cuarto medio, esa posibilidad de oferta funcionaba como un incentivo para dejar la actividad espacio. Y eso me ocurrió, creo que ocurrió en 2 colegios, particularmente, y fue una pugna, mientras que en otros colegios existía este programa o plan Escuelas Arriba, que es un plan que también levantó el Ministerio de Educación para mejorar ciertos estándares de aprendizaje, en este caso SIMS y PSU. Entonces, claro, son incentivos que pueden actuar
de manera contracultural a lo que el PASE espera o a lo que el PASE espera desarrollar, ¿cierto? Esa es la principal pugna, digamos, entre dos dispositivos distintos, PEM, PASE versus preuniversitario y plan escuelas arriba. Pablo Acevedo nos pregunta dos preguntas muy específicas. Una referida a la lámina donde aborda la dimensión calidad y factibilidad, y específicamente quiere conocer cuáles son de alguna manera los criterios e indicadores de calidad que se implementaron en los liceos A, ¿sí? Porque ya se da cuenta de que la factibilidad está asociada a la inestabilidad presupuestaria. Y la segunda pregunta es referida a cómo se llegó a la conclusión que específicamente en la recomendación 2 se señala que sería importante hacer una intervención específicamente en los liceos TP en séptimo y octavo. ¿Cómo se llega a esa definición? Donde nos dice que además habría que pensar cómo se da esa acción, considerando que los estudiantes en tercero medio toman especialidades dentro de los liceos TP. Vale. Sobre la primera pregunta, ¿cuáles son los indicadores de la dimensión de calidad en los liceos asociados a la Universidad A? Sí. Sí, la idea de estos autores sobre lo que se concibe como factor calidad de una implementación de política educativa, la entienden desde el punto de vista de cuánto tiempo hay entre la decisión política de implementar versus el tiempo efectivo de implementación. No sé si me explico un poco, pero en el fondo lo que dicen es que si la decisión política es muy rápida y no considera una implementación, digamos, acorde a los tiempos de la escuela, eso va a fracasar. Y si ocurre lo contrario, por ejemplo, si el tiempo de implementación, o más bien si la decisión política es un poco más lenta y considera el contexto de la escuela, esa decisión, esa implementación posiblemente tienda más al éxito. Entonces, para en el caso de los liceos A, y que también se cumple en los liceos B, es que de alguna forma el Ministerio de Educación decide políticamente que el programa PASE tiene que, de alguna forma, implementarse a través de un proceso piloto, que eso se desarrolla en el año 2014. Y eso creo que faculta o posibilita que las instituciones de educación superior, sobre todo, puedan preparar su implementación de acuerdo a ciertos criterios, también dejando un poco margen para el poder generar procesos de ensayo-error, que ensayo-error lo digo desde el punto de vista positivo. Entonces, de cierta manera, en ese periodo de pilotaje, hay un proceso donde se respeta que los establecimientos e instituciones de educación superior tengan un proceso de preparación antes de entrar a un proceso más de escalada a nivel nacional. Y eso se cumplió en los dos liceos, al menos en este periodo. Eso respecto a la primera pregunta, y respecto a la recomendación de ampliar la intervención en el caso de los colegios TP, comentarles también que hay otras investigaciones en las que se menciona que, o sea, yo sé que en términos formales la decisión vocacional en educación técnico-profesional se hace en la transición de segundo a tercero medio, ¿cierto? Pero los establecimientos ciertos de educación media, digamos, parten en primero medio. Entonces, un colegio TP finalmente admite a los estudiantes en esa transición, entre octavo y primero, ¿cierto? Y finalmente como ese cambio de primero, o sea, de octavo a primero medio, finalmente es un proceso transicional. De hecho, creo que hay dos investigaciones. Hay una investigación de Paola Sevilla, que es una experta en temas de educación técnico-profesional, donde se menciona que la decisión vocacional en Chile, el caso chileno, en los colegios técnicos profesionales, más bien los estudiantes, la decisión vocacional la hacen en ese ciclo, en el ciclo de octavo a primero, y no la hacen de segundo a tercero medio. Entonces, de alguna forma, la mirada de los actores hace sentido, los actores escolares hace sentido respecto a esa necesidad de ampliar esa intervención a niveles más bajos en esa trayectoria.
en el caso de los liceos TP, bajo esa evidencia y bajo la mirada de los actores, decían, la intervención en verdad, el pase en tercero medio es tardía. Los estudiantes no alcanzan a prepararse, no alcanzan a conocer lo que es pase. Es como todo muy encima, ¿cierto? Mientras que en el caso de los colegios TP me decían, oye, pero mis cabros empiezan a llegar acá mucho antes. Por las decisiones, ellos tienen decisiones mucho más adelantadas, porque están pensando ya que en segundo medio tienen que decir, yo voy a trabajar en esto. Ahora, aunque esa decisión también de trabajar hoy día ha sido distinta, hoy día la ampliación de expectativas es distinta, pero de alguna forma ya están pensando en tomar una decisión vocacional en ese ciclo especialmente, en esa transición de octavo a primero medio. Eso. Mira, Joana y Claudio nos hacen dos preguntas que tienen que ver con lo metodológico, con una decisión metodológica, porque nos preguntan inicialmente por qué o por qué no tomaste la decisión de no consultar o no entrevistar a los representantes del Mineduc para poder levantar un poco la visión del Mineduc con respecto al programa. Y por otro lado, Claudio Salgado nos dice si tuviste oportunidad de consultar a los estudiantes, los y las estudiantes, para poder indagar cuál era la diferencia, un poco la comparación que ellos hacían en relación a las acciones que implementaba PEM de las distintas IES a lo que se hacía habitualmente en el establecimiento educacional. Perfecto. ¿Por qué no entrevisté? Un segundo. Y además, Betsabe Sánchez nos pregunta que por favor nos dice, refresquen el nombre de los autores desde donde se derivó el marco teórico de la investigación. Perfecto. Respecto a la entrevista al Ministerio de Educación, sí, desde el punto de vista metodológico y creo que también político, en esta tesis mi idea era poder entender mucho más lo que va ocurriendo en esta implementación, lo que está ocurriendo en las escuelas, lo que está ocurriendo a ojos de los directivos, de equipos docentes, que están encargados de la implementación, ¿cierto? Porque en general, en las decisiones de implementación, en general son voces que no son muy tomadas en cuenta, y desde ese punto de vista tomé la decisión teórica, metodológica y política solamente de considerar a esos actores. Al Ministerio de Educación tuve algunas conversaciones un poco para entender lo que es el programa, ¿cierto? Pero no era mi foco, no era mi foco en este estudio. Y sí creo que sería interesante también poder hacer esa contrarrespuesta de poder entender ahora esta mirada de implementación con el Ministerio de Educación también. Me parece que es relevante también tener esa mirada en futuras investigaciones. Respecto a lo que es si se consultó, o sea, más bien la posibilidad de consultar a estudiantes, considerando que también mi intención de esta tesis era relevar las voces de los actores escolares, o sea, es innegable que los grandes protagonistas de esta historia son estudiantes, son los jóvenes, son las jóvenes, los adolescentes, y en esta tesis efectivamente no fueron tomadas, porque creo que hay una fase que es una tesis dedicada exclusivamente a ese proceso, y que yo feliz a futuro desarrollaría esa mirada solamente en esos estudiantes, de poder entender qué pasa con ellos con esta implementación. ¿Qué pasa con ellos si es que el programa, más bien como el tema del impacto, el tema de estas expectativas abiertas, ¿cierto?, se están o no cumpliendo? Eso creo que es un desafío, no lo hice en esta tesis, como les mencioné, esto va más enfocado en lo que es poder entender el punto de vista operacional de la política educativa, que en este caso son políticas que son relevadas y son hechas por equipos docentes directivos, pero sí queda como desafío hacer ese trabajo con estudiantes. Me parece que es algo que hay que sí o sí desarrollar a futuro, y yo feliz, me encantaría hacerlo, de hecho. Y respecto a la pregunta de los autores, autores son Michael Fullan y Susan Stiegelbauer, que se los podría enviar más adelante, el nombre incluso también hay de la obra, para que lo tengan ahí en mano, porque es un estudio súper interesante también de cómo la política educativa puede tener una mirada, digamos, más integral. Y a pesar de que es un estudio igual
más o menos, que tiene sus años, ¿cierto? Pero ya es un estudio que creo que es súper importante para entender también los fenómenos de política educativa y cómo se calibran con la escuela. Que eso es lo que hay que hacer sí o sí. O sea, no solo calibrarlo, sino también trabajarlo desde el punto de vista, desde el núcleo mismo de la política pública, de la política educativa, hay que trabajarla de esa mirada educativa de los actores escolares. Gracias, Patricio. Sin duda van apareciendo más preguntas, algunas que se refieren al aumento en el ingreso a educación superior en los últimos años, es decir, cuáles son los factores que son incidentes en ello. Yo creo que llegamos a un momento en que vamos a abrir el espacio para poder hacer comentarios de manera verbal. Entonces, esta modalidad funciona pidiendo la palabra por el chat y habilitan ustedes el micrófono y pueden hacer las preguntas, comentarios para que los podamos escuchar todos. Queda abierto el espacio, comentarios finales, preguntas. Les quiero comentar que somos 90 los participantes en este momento, así que para poder compartir distintas apreciaciones vamos a tener que tener un ordenamiento que nos permita hacer comentarios. Preguntas, comentarios, observaciones. Pueden habilitar el micrófono y queda abierto el espacio para comentarios. ¿Todo Hola, bien? Dice Loreto. hola Viviana desde acá, desde La Serena. Hola, Viviana. Hola, Hola, Viviana. mucho gusto y además muchas gracias. Somos varios del PASE de la Universidad de La Serena y además que también compartimos funciones con la BNA. Felicitarlos por el trabajo y agradecer la generosidad de poder compartir con nosotros también estos avances. Y me encantaría poder en algún momento pedirles si podemos hacer un trabajo quizás de participación con el equipo, extender quizás esta presentación al equipo, si hubiese posibilidades de replicar esta presentación como quizás solo con la universidad, pensando en que sería muy relevante lo que planteaban al principio de poder contar quizás con un estudio similar en regiones. Por ahí se siente mi bebé, que estoy con él. Muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Yo no sé qué tan disponible, Patricio, puede estar el texto en su totalidad como para que, no sé, se lo podamos enviar a las personas que se han inscrito, tal vez. ¿Qué Sí, factibilidad hay de sí, ello? hay factibilidad de poder compartir la presentación y yo también feliz de poder, si Fabián también está de acuerdo conmigo, de poder hacer esta presentación al equipo de La Serena. Yo encantado. O sea, mientras más podamos conversar de esto, creo yo, es más enriquecedor para todos y sobre todo para los protagonistas del hoy. Así que feliz también de contar con ese espacio. No, muchas gracias. ¿Sí? Fabián, yo tengo una pregunta. Soy Daniela Durán, la coordinadora ejecutiva del PASE del Alberto Hurtado. Hola, Adelante. Daniela. Hola, Patricio. Oye, felicitaciones por tu trabajo. Está bien interesante. Muchas gracias. Mira, me quedó una duda a propósito de lo que decías al inicio de tu presentación, de que en definitiva pareciera que es importante la cantidad de establecimientos que acompañamos desde las universidades. Pareciera que el trabajo de la Chile tiene un poquito de mayor alcance a propósito de que ven menos colegios que la Universidad B. ¿Eso es así? O sea, ¿a ti también te dio la impresión de que una mayor cantidad de colegios acompañados por una misma universidad pareciera que se diluyen un poco los esfuerzos? Ya contesto. No sé si se diluyen los esfuerzos. Yo creo que es más complejo el trabajo. O sea, que creo que una variable más o menos obvia sería decir, mientras más personas tengas a tu cargo, significa mayor esfuerzo de poder trabajar coordinadamente con ellas, de poder entender en qué están. Es como pensar es como poder pensar, por ejemplo, un aula, ¿cierto? Si un aula tiene 40 estudiantes y tenemos solamente una persona que está haciendo la clase,
va a ser muy complejo, va a ser algo difícil de hacer y que hoy día se hace, que eso es lo más, algo complejo, pero si esa aula tuviera, no sé, 15 personas y tuviera un profesor sería distinto también, ¿cierto? Entonces, claramente, los esfuerzos, de alguna forma, más bien como en términos operativos, en términos de gestión, y en términos también de la pretensión del PASE, porque el PASE de alguna forma hoy en día se entiende como un programa que busca que su modelo, que el modelo que tenga las instituciones de educación superior, busca que se personalice, que se contextualice en la realidad escolar. Y eso requiere mucho tiempo, requiere profesionales que estén constantemente en contacto con la unidad educativa, y de alguna forma trabajar eso, por ejemplo, si tienes 7 establecimientos, puede ser algo más llevadero versus que tengas 27, ¿cierto? Entonces, claro, si uno piensa, yo lo que quiero mencionar claramente en esta tesis, no es que creo que sea complejo tener 27 colegios, porque sí, ¿cierto? Sino más bien lo que es importante asegurar es que si esa universidad va a trabajar con 27 establecimientos o con 50 establecimientos, el ministerio puede asegurar ciertas condiciones operativas, financieras, para que pueda trabajar con esos 27 o 50 establecimientos. Entonces, si se busca ese trabajo personalizado, contextualizado a la realidad escolar, se tiene que asegurar. Y digamos, los recursos ahí, me imagino que el Ministerio de Educación tiene que hacer un esfuerzo importante de asegurar que ese trabajo se pueda lograr. Gracias. Gracias, Patricio. Fabián, Sigue abierto la ronda de preguntas. sí. Fabián, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Rodrigo Silva, acá del Mineduc de Pro Cordillera. Hola, Rodrigo. Hola. Hola, Rodrigo. La consulta, bueno, primero que nada, por supuesto, felicitar el trabajo y agradecer también la posibilidad de participar en esta presentación. La pregunta, y con un poco de opinión, va referida a la posibilidad eventual de ampliar hacia octavo o séptimo en formación TP. Concuerdo plenamente, digamos, de que los chicos en octavo básico, en formación TP, ya tienen gran parte de mirado su futuro en términos de elección. ¿Por qué? Porque los colegios no todos tienen las mismas especialidades, por lo tanto tienen que mirar el colegio ya eligiendo las posibles especialidades que van a estudiar. Entonces, ahora, la pregunta sería, ¿qué nivel de intervención o de ampliación desde el PASE, digamos, hacia los colegios TP, crees tú, digamos, que podría llevarse a cabo? ¿Solamente una cosa vocacional o si parece importante, digamos, hacer otro tipo de intervención más allá de eso? Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Una pregunta bien difícil, bien difícil, y que creo que me salieron más preguntas a la vez, porque el tema TP creo que es un tema bien complejo de abordar, ¿cierto? Porque hoy en día, lamentablemente, se ha mencionado mucho, o se ha podido indagar que la decisión TP está muy ligada también al origen socioeconómico o dónde vive la persona, ¿cierto? Y que no está tan potenciada por decisiones vocacionales puras, ¿cierto? Donde diga la persona, yo quiero ser TP porque, no sé, quiero ser TP. Eso no siempre ocurre tan así, y el tema TP siempre es más complejo por eso, ¿cierto? Se ha hablado mucho de que reproduce o no reproduce la desigualdad social, ¿cierto? Y la temática TP es una complejidad en sí misma y por supuesto es necesaria de abordar. Ahora, ¿qué nivel de intervención, si es que es más orientación u otro tipo de iniciativa? En este momento no me atrevería a poder decir algo tan certero respecto a eso, pero creo que sí, de alguna manera es interesante poder de alguna forma decirle digamos, a todas las personas que tengan una posibilidad, ¿cierto?, de educación, que no sea encajonada, creo yo. Y creo que eso igual pasa también mucho por entender el sistema educacional actual, porque hoy día también te lo separa mucho, ¿cierto? Te lo separan lo que es TP y lo que es HC, ¿cierto?
Entonces, de alguna manera, pienso yo que el modelo educativo ideal, o más bien cómo se debiera entender la educación, debería ser una herramienta que te permita, ¿cierto?, abrir oportunidades futuras de formación, ¿cierto?, de trabajo, de vivir en sociedad, de poder acceder a un bien cultural, ¿cierto? Creo que eso es el puntapié inicial de lo que debería ser la educación. Y que en ese sentido, el pase de alguna forma podría contribuir en ese escenario, ¿cierto? De poder ampliar esa expectativa, pero no solamente en lo que se refiere a lo que es formación académica, TP, ¿cierto? O HC, debería entenderse más bien como un modelo donde pudiera intervenirse integralmente esas posibilidades. Eso como primer punto. Lo segundo que creo que es importante, ampliar esta intervención y también desde recogiendo lo que pude constatar con estas entrevistas, es que el pase de alguna forma, cuando llega a tercero medio, como lo mencionaba anteriormente, llega más o menos muy tardío. Entonces los chicos como que tienen una transición demasiado abrupta entre segundo a tercero medio. Entonces entran en tercero medio, que tienen pase, que tienen que estar asistiendo a ciertas clases, que tienen que estar, que tener esta posibilidad en tercero medio, ¿cierto? Pero ocurre de un instante a otro, según lo que me mencionaba en este establecimiento. Entonces, de alguna forma, también se podría asegurar en estos niveles, octavo, séptimo, primero, segundo medio, poder difundir un poco más lo que pasa en esos niveles, poder comentar de qué se trata la experiencia, poder comentar por qué es importante también la trayectoria en la enseñanza media, ¿cierto? Y eso de alguna forma podría asegurarse simplemente difundiéndolo más, trabajándolo más con los estudiantes, explicando qué es el pase en esos niveles, y eso me parece que es clave. Ahora hay que ver otras maneras también de poder intervenir o ampliar esa intervención, pero me parece eso como a priori. A priori pensaría que esas son como cosas que se podrían desarrollar en esta ampliación de trabajo con estudiantes desde séptimo, octavo, primero, segundo. Gracias. Gracias por la pregunta, gracias por la respuesta. Llevamos 1 hora 30 minutos de este encuentro virtual, un encuentro que estaba programado originalmente para 1 hora de extensión. Sin duda la presentación ha sido muy interesante y las preguntas de ustedes también han contribuido a entender de mejor manera cómo se da este complejo proceso que es trabajar en pos de la transición a la educación superior. Vamos a hacer la última pregunta, si alguien lo quiere así. Si no, vamos a empezar ya a despedirnos de esta primera instancia. Entonces, les pregunto si alguien más tiene un último comentario. Si no, bueno, empezamos entonces a despedirnos. Muchas gracias a todos los participantes. Han participado personas de distintos lugares de Chile. Un saludo especial a Los Lagos, Antofagasta, La Serena, a la Universidad Austral, a la Universidad del Biobío, a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, a las universidades de la región metropolitana, a los directivos y profesores de los establecimientos educacionales que nos han acompañado y a todos los que han estado interesados en este espacio. Esperamos invitarlos en una próxima oportunidad y que nos acompañemos juntos para poder saber mejor cómo hacer el trabajo de implementación del PAS y convertirlo en una política pública, que es lo que todos esperamos. Así que muchas gracias y les va a llegar el material a sus correos. Chao, Fabián. Chao a todos. Gracias por el espacio. Gracias.